Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Elsin Sangu rompe el silencio con una frase directa sobre Marduk y enciende las redes. ¿Crees que una relación rota puede sanar sin pedir perdón? Dímelo en los comentarios. El ambiente entre Elsin Sangu y Marduk sigue siendo tenso, pese a los intentos de la prensa por pintar una posible reconciliación o al menos una tregua amistosa. Lejos de ello, una reciente declaración de Elsin ha dejado a todos sorprendidos. No espero una disculpa de Bar, pero hay cosas que nunca se respondieron. La frase, contundente y cargada de significado, fue pronunciada durante una entrevista para una revista de moda, donde la actriz se mostraba tranquila, pero con un tono firme. Los rumores sobre la mala relación entre ambos actores comenzaron meses atrás, tras un rodaje fallido que, según personas del equipo, terminó en un fuerte desencuentro. Desde entonces, ni una foto juntos, ni una palabra conciliadora. Lo que más duele no es el silencio, sino la forma en la que se elige ignorar lo que duele, confesó Elsin. Su mirada, según testigos, se perdió unos segundos tras esa frase, como reviviendo lo ocurrido. Y es que según fuentes cercanas, el último proyecto que compartieron no solo fracasó en pantalla, sino también en lo personal. Comenta abajo si crees que Bar debería buscarla para aclararlo todo. Mientras tanto, Marduk ha optado por mantener un perfil bajo. Sus declaraciones recientes han girado en torno a su nueva serie, sus compromisos profesionales y una clara evitación de hablar de Elsin. En una presentación reciente, cuando un periodista le preguntó directamente por su excompañera, simplemente respondió: "No tengo comentarios al respecto". Sin embargo, el entorno de Bar revela una historia distinta. Una fuente cercana al actor afirmó: "No es que no le importe, pero siente que lo que ocurrió no fue solo su culpa. Hubo errores de ambos lados". Esta afirmación ha avivado aún más la discusión en redes sociales, donde los seguidores se han dividido entre quienes apoyan a Elsin por su franqueza y quienes creen que ambos deberían dar un paso hacia el perdón. Un dato que ha pasado desapercibido, pero que ha comenzado a cobrar relevancia, es que recientemente ambos fueron invitados al mismo evento benéfico en Estambul. Aunque no coincidieron en el horario de llegada, muchos se preguntan si fue algo casual o si deliberadamente evitaron cruzarse. No quería estar en el mismo espacio que él, no por odio, sino por respeto a mí misma, habría dicho Elsin a una amiga, según declaraciones filtradas. Las especulaciones también se han intensificado debido a ciertos mensajes en las redes. Elsin publicó recientemente una historia en su perfil con la frase: "Cerrar ciclos no requiere una explicación, solo valor". Muchos lo interpretaron como una clara referencia a su situación con Bar. Por su parte, el actor compartió una imagen de un amanecer con el texto: "Cada día es una nueva oportunidad". A los pocos días de esas publicaciones en redes, un programa de televisión captó a Bar en un restaurante del barrio de Bebek. Acompañado de su representante y visiblemente incómodo cuando los periodistas comenzaron a hacerle preguntas sobre Elsin. Aunque intentó evitar las cámaras, uno de los reporteros logró preguntarle directamente: "¿Te arrepientes de lo que pasó entre tú y Elsin?". Bar hizo una pausa larga, miró hacia el suelo y respondió con voz baja pero firme: "Hay cosas que no se pueden cambiar, solo aprender de ellas". Esa respuesta, ambigua pero emocional, desató una nueva oleada de reacciones. ¿Era eso una forma de admitir errores? ¿Un intento de cerrar el capítulo sin dar más detalles?
Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí es claro es que la herida sigue abierta, al menos para el público que sigue de cerca cada paso de ambos actores. Uno de los momentos más comentados ocurrió días después, cuando el Sim fue vista saliendo de un estudio de grabación en el que trabaja en un nuevo proyecto independiente. Al ser abordada por la prensa, uno de los periodistas le preguntó si había escuchado la declaración de Barr. Su respuesta fue breve, pero demoledora. Escuchar no siempre significa entender. Y a veces, uno se cansa de hablar solo. Estas palabras resonaron como un eco frío que recorrió las redes sociales. Los fanáticos comenzaron a debatir si el Sim está dolida, decepcionada o simplemente decidida a seguir adelante sin mirar atrás. Lo cierto es que, más allá de sus declaraciones, su lenguaje corporal refleja a una mujer que ha tenido que reconstruirse emocionalmente. Además, otra fuente cercana a la actriz reveló que durante las grabaciones de su nuevo proyecto, el Sim pidió expresamente que no se hicieran referencias a su pasado con Barr, ni en bromas del equipo ni en comentarios del guión. Está enfocada. No quiere distracciones. Ya no quiere que la narrativa de su carrera esté ligada a esa historia, comentó esta fuente. Por otro lado, una persona del círculo íntimo de Barr ofreció una versión inesperada. Él no sabe cómo acercarse sin que parezca que está buscando publicidad. Lo que menos quiere es manchar más lo que hubo entre ellos. Y mientras esta tensión emocional crece, los seguidores más fieles aún esperan un posible reencuentro. No necesariamente romántico, pero sí una conversación pendiente, una despedida digna, una reconciliación emocional que cierre este ciclo de una vez por todas. En una reciente entrevista para un podcast, cuando le preguntaron si creía en las segundas oportunidades, el Sim respondió con una sonrisa enigmática. Depende, a veces una segunda oportunidad no es con la misma persona, sino contigo misma. Una frase que, nuevamente, fue interpretada como un mensaje directo a Barr. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el Sim y Barr merecen hablar cara a cara una vez más? ¿O ya es momento de cerrar ese capítulo para siempre? Queremos conocer tu opinión. ¿Crees que el Sim debería darle otra oportunidad a Barr si él decide hablar claro? Escríbelo en los comentarios y no olvides suscribirte para estar al tanto de todos los detalles del mundo del espectáculo.